Continuando con los estudios sobre formación pastoral, hoy continuaremos tratando el tema sobre el llamamiento ministerial. Hemos visto varios llamados en el Antiguo Testamento que han sido de gran bendición y de gran enseñanza para nosotros. Hoy vamos a continuar analizando otros llamados, pero vamos a ver un llamado en este caso. Porque no solamente vamos a hablar del llamado, sino de muchas cosas más que tienen que ver, que son parte de entender lo que significa el ser llamado a Dios. Entonces vamos a continuar viendo el llamado de Pedro. ¿Sí? El llamado de Pedro. El llamamiento de Pedro nos deja tremendas enseñanzas, las cuales iremos descubriendo en este estudio. ¿Sí? Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés. ¿Quién representó a Jesús? Si Andrés presentó a Pedro a Jesús. ¿Sí? Pedro se llamaba originalmente Simón. Y Jesús, al verle, le puso por nombre Cefas, que quiere decir Pedro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 40 al 42, nos dice la Escritura lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro era un hombre casado, y su esposa lo acompañaba aún en la época apostólica. Cuando Pedro estaba ejerciendo el apostolado, al lado de Pedro estaba la esposa de Pedro. Así que Pedro tenía una familia y poseía una casa. En Mateo capítulo 8, verso 14 dice así. Vino Jesús a casa de Pedro. Pedro tenía una casa, ¿verdad? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y acá estamos viendo que Pedro tenía una casa, que también tenía una suegra, y porque como tenía un hijo, entonces era casado. ¿Verdad? En 1 Corintios, capítulo 9, verso 5, 1 Corintios 9, 5, acá encontramos una pregunta retórica de Pablo. ¿Sí? La pregunta retórica que Pablo le hace a los corintios. Observen lo que dice. 1 Corintios 9, 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pregunta, ¿quién era Cefas? Pedro, ¿verdad? Así que Pedro, cuando estaba ejerciendo el apostolado, su esposa estaba ahí. Pedro era un hombre trabajador y responsable. Se considera oriundo de una ciudad a las orillas del mar de Galilea llamada Capernaum o Bethsaida, donde era pescador con sus hermanos y algunos otros socios. En Marcos capítulo 1, verso 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿A casa de quién? De Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, los compañeros de Pedro. ¿Sí? Lucas capítulo 5, verso 1 al 3, después del verso 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. ¿Por qué lavaban las redes estos pescadores? Porque eran pescadores, de verdad. Así que, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. Saltamos al verso 10 y dice,
y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de quién? De Simón. ¿Quién es Simón? Pedro poseía un fuerte acento galileo, de su arameo materno, y se le consideraba un hombre sin instrucción especial, lo cual no quita que él sabía leer y escribir. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, Hechos 4, 13 dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, observen lo que dice la Escritura, dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Dice, y viendo esto, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. A este Pedro, estando ocupado en sus tareas habituales, en su trabajo de pescador, a este Pedro Jesús lo llamó. Volviendo a Lucas 5, 1 a 10. Observen lo que dice la Escritura. Dice, aconteció que estando Jesús junto al mar de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El encuentro de Pedro con Jesús fue poderoso. Pues estando Pedro entretenido en sus labores, Jesús le interrumpe y le pide que aparte su barca de la orilla para poder enseñarle a la gente desde allí. Creo que este hecho no fue pura casualidad. Jesús le estaba mostrando a Pedro de una forma práctica un oficio diferente al de Pedro, y el cual Pedro sería llamado a realizar. Luego Jesús realiza el milagro de la pesca milagrosa, o el milagro de la pesca, ¿verdad? De tal manera que las barcas se hundían. Y al ver esto, Pedro cae de rodillas delante de Jesús, reconociendo su condición de hombre pecador. Jesús afirmaba lo siguiente, observe lo que dice Mateo 9:3. Mateo 9:3. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a llamar el Señor? A los pecadores al arrepentimiento. Así que Jesús tranquiliza a Pedro y le dice que desde ahora será pescador de hombres. Pedro cree en Jesús. ¿Y saben qué pasó? Dejándolo todo,
se convierte en discípulo de Cristo. Continuando en Lucas, capítulo 5, verso 10b al 11, dice la Escritura, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Seguramente Pedro no entendía cómo haría para pescar hombres, pero sí tenía algo muy claro, y es que debía seguir a Jesús. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor lo escogió y continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Muchos cristianos creen que cuando reciben el llamado de Dios para servirle, ya está todo listo. Pero no es así. Entre el llamado al servicio y la puesta en servicio, observen bien, entre el llamado al servicio y la puesta en servicio, hay un espacio intermedio que es la preparación y capacitación del siervo de Dios. Cuando un hombre es llamado por el gobierno de su país para incorporarse al ejército, no se transforma de la noche a la mañana en un soldado preparado para su función. Necesita primero ser entrenado, necesita ser capacitado, necesita ser formado en todo lo concerniente a su responsabilidad. Asimismo sucede con los que han recibido el llamado ministerial para servir a Dios. Necesitan ser entrenados, capacitados y formados para ejercer el ministerio al cual han sido llamados. Esta capacitación y preparación no solo abarca el conocimiento de todo el consejo de Dios, sino también que adquiera madurez espiritual y madurez de carácter. Y para esto, Dios nos mete en la escuela del Espíritu Santo y nos hace pasar por sus tratos, que buscan sacar toda confianza en uno mismo y toda independencia en uno mismo para que confiemos plenamente en Dios. Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. En cada uno de estos incluye a los que han recibido el llamado y a los que no han recibido el llamado, a todos. En cada uno de sus hijos, Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo. Y hará todo lo necesario para que esto sea así. Y por eso nos declara la siguiente promesa. En Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Ezequiel 36, 27. Dice así. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Puedo repetir. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios te ha propuesto. ¿Qué cosa? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién dijo esto? Dios. Pregunta, ¿miente Dios? ¿Será incapaz Dios de cumplir su promesa? ¿Le faltará poder, capacidad, sabiduría para lograr lo que Dios se propuso? ¿Verdad que no? Así que Dios va a hacer todo lo necesario para formar en cada uno de sus hijos la imagen de Cristo. Y va a hacer todo lo necesario para formar en cada
siervo de Dios en cada llamado al servicio, la capacitación necesaria que necesita el llamado, el que ha sido llamado, para cumplir la función a la cual fue llamado. Amén. La Escritura nos habla mucho de la vida de Pedro y podemos encontrar en ella varias enseñanzas importantes que debemos prestar atención. Si bien Pedro tenía fe en Jesús, su fe al principio era poca. En Mateo capítulo 14, versos 28 al 32, Mateo 14, 28 al 32, dice lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, ¿saben qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En Mateo capítulo 17, verso 14 al 20, Mateo 17, verso 14 al 20, dice la Escritura, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Verso 19 dice, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No se puede servir eficazmente a Dios si no tenemos plena confianza en Él. Esto es básico para poder servir a Dios. ¿Sí? No se puede servir eficazmente a Dios si no tenemos plena confianza en Él. La fe mueve la mano de Dios. Y sin fe no llegamos ni a la esquina con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por esto que Dios pondrá a sus siervos en diferentes situaciones para que aprendan a confiar plenamente en Él. Y en la Escritura encontramos ejemplos de esto. Observen lo que dice Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Al parecer, Pedro
no tenía para pagar el impuesto de las 2 dracmas. Y ante la situación, Jesús provee de una forma milagrosa un estatero que equivale, ¿saben a cuánto? A 4 dracmas, con el cual Pedro pudo pagar el impuesto por Jesús y por el mismo. Este hecho, que pasa desapercibido generalmente en la Escritura, nos enseña que Dios cuida de sus siervos y está aún en los pequeños detalles. El milagro de la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y de los peces, también son un claro ejemplo de esto. El Señor quería que sus discípulos aprendieran a confiar plenamente en Dios y por ello a depender de Él en todo. Y al enviarlos a llevar las buenas nuevas del Evangelio de Dios, le ordenaba lo siguiente a los discípulos. Mateo capítulo 10, versos 9 a 10. Acá vemos la misión de los 12 discípulos. Dice así, verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto le decía Jesús a los 12 discípulos cuando los envió a predicar. En Lucas capítulo 9, verso 1 a 3, Lucas 9, 1 a 3, dice la Escritura, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En Lucas capítulo 10, verso 1 al 4, Lucas 10, 1 al 4, acá vemos sobre la misión de los 70 discípulos. Lucas 10, 1 al 4. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Y observen lo que dice el verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Se imaginan nosotros cuando tenemos que hacer un viaje? Acomodamos nuestra maleta, nuestras valijas, bolso, lo que sea, y que tratamos de cargar todo lo que necesitamos. Varias mudas de ropa, preveyendo que no nos vaya a faltar nada. Nos aseguramos llevar el dinero, tener los pasajes, tener todos los trámites, los documentos, todo. ¿No? Pero acá Jesús nos mandó sin nada, solamente con lo que tenían puesto. Así que Jesús, luego de decirle esta palabra a los 70 discípulos, Jesús le afirmaba lo siguiente. Continuando ahí en Lucas capítulo 10. Vamos a leer del verso 5 al 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que le dijo? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. A los 12 discípulos también le dijo esto. Porque el obrero es digno de su alimento, dijo a los 12 discípulos. Y acá le dice a los 70, porque el obrero es digno de su salario. Así que como vemos, el discipulado de Jesucristo incluía que los tales aprendieran contentamiento dependiendo en plena confianza de Dios.
que les proveería todo lo que necesitasen, y para confirmar esto, que les digo en este momento, leemos el siguiente pasaje de la Escritura. Esto era parte del discipulado de Jesús. Lucas capítulo 22, verso 35. Lucas 22, 35. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Saben qué? Entre estos discípulos que pasaron por esta enseñanza práctica del Señor, estaba también Pedro. ¿Cuál era la finalidad de esta enseñanza? Pues que su fe en Dios creciera y que no se apoyen en su propia prudencia, sino en las promesas de Dios. Hoy en día muchos no quieren hacer la obra de Dios si primero no tienen asegurado el ingreso económico, si no se aseguran un sueldo. Sin embargo, la promesa de Dios es que el obrero es digno de su salario. La pregunta que debemos hacernos es: ¿le creemos de verdad a Dios esta promesa o no le creemos? Muchos no le creen. Y por eso Jesús nos llama, los que no creen, asalariados. En Juan capítulo 10, Juan 10, verso 11 al 13, dice la Escritura: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Se dan cuenta? El carácter y la fe de Pedro debían ser moldeados y preparados para la obra de Dios, la cual le iba a encomendar. Y a pesar del llamamiento recibido de parte del Señor, aún le faltaba mucho para estar listo. Aún faltaba mucho que moldear en Pedro. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Y vamos a ir aprendiendo algunas cosas más importantes. Tienen que ver con la formación del carácter del siervo de Dios. En un momento Jesús le hace la siguiente pregunta a los discípulos. Le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo cual le respondieron: Mateo 16, 14. Mateo 16, 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús vuelve a hacer la pregunta, pero esta vez para ver qué pensaban los discípulos. Y Pedro da una respuesta llena de revelación de parte de Dios, a lo cual Jesús le aclara que se lo reveló el Padre Celestial. Dice así la Escritura en Mateo 16, versos 16 al 17. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no solo Jesús le dice esto, sino que añade lo siguiente. Mateo 16, 18, 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le está diciendo a Pedro que le dará autoridad para conducir la iglesia de Cristo. Y seguramente los demás discípulos al oír esto pensaron que ya Pedro estaba listo para tomar semejante responsabilidad. Pero si continuamos leyendo la Escritura, en este mismo capítulo de Mateo, veremos que esto no es así. Unos versículos más adelante, del capítulo 16, el verso 21 al 23, la Escritura nos dice lo siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En un momento Pedro estaba en la gloria, pues lo que dijo sobre Jesús, lo dijo plenamente convencido y lleno de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, ya no tenía esa fe. Y dejó que sus emociones y pensamientos, influenciados por Satanás, tomaron el control de su lengua buscando sin darse cuenta poner tropiezo a la misión de Jesús. ¿Se imaginan si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro en esto? No habría salvación posible para el hombre y la mujer, y del castigo eterno en el infierno nadie escaparía. Esto nos muestra que aunque Pedro había recibido el llamado de Dios, aún no estaba listo para la función. Y por esta razón, Dios lo tenía que pasar por su trato para quebrantar el viejo Pedro y formar un nuevo Pedro conforme al deseo de Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a formar. Te va a hacer pasar por sus tratos para moldear tu vida. Después que Jesús reprende a Pedro, le dice lo siguiente a los discípulos. En Mateo 16, verso 24 al 25, dice la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús les aclara a todos que seguirle a Él no es fácil. Hay que pagar un precio y es renunciar a todo. Aún a nuestros sueños personales, aún a la vida misma. Cuando alguien quiere seguir y servir a Dios, cuando alguien quiere seguir y servir a Dios, pero no está dispuesto a renunciar a todo, tendrá muchos y graves problemas. O no estará dispuesto a crucificar su carne y sus deseos personales por la obra de Cristo. En el siguiente pasaje Jesús nos aclara que seguirle a Él no es garantía de una vida cómoda y placentera. Lucas capítulo 9, verso 57 al 58. Lucas 9, 57 al 58. Y viendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene
donde recostar su cabeza. Así que seguir a Jesús no es garantía de pasar una vida cómoda y placentera. Luego nos enseña que ante su llamado no debemos perder tiempo ni poner excusas. Lucas 9, 59 al 60. Lucas 9, 59 al 60. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algunos ante el llamado de Dios no quieren reaccionar, porque aún tienen cosas más importantes en su vida que seguir a Jesús. Esto muestra dónde está el corazón de tal persona. Y por eso Jesús nos aclara la siguiente advertencia. Lucas 9, 61 al 62. Lucas 9, 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El problema es que muchos aún no comprenden qué significa que Jesucristo sea Señor. La palabra Señor proviene de la palabra griega Kyrios, que significa jefe, amo, dueño, soberano, maestro y máxima autoridad. Que Jesucristo sea el Señor de la vida del creyente significa que Jesús es el jefe, es el amo, es el dueño, es el soberano, es el maestro, es la máxima autoridad sobre su vida. Es decir, que si Jesús es el Señor de tu vida, entonces Jesucristo es el que manda en tu vida. Esto mismo lo expresa el apóstol Pablo de la siguiente manera. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volviendo al análisis del llamamiento y la vida de Pedro, podemos observar que la Escritura nos sigue narrando situaciones y actitudes de Pedro que necesitaban una transformación. En el capítulo 18 de Mateo, Jesús enseña profundamente sobre el perdón. Tanto el perdón recibido por parte de Dios como el perdón que los hijos de Dios debemos dar por las ofensas. En el tiempo de Cristo, había una costumbre judía que consistía en perdonar hasta 3 veces al ofensor. Y Pedro, tratando de ser más espiritual y obediente, le pregunta lo siguiente al Señor Jesús. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús, para sorpresa de Pedro, le responde lo siguiente. Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Al dar esta respuesta Jesús a Pedro, le está diciendo simplemente que siempre debe perdonar. Y para que no tenga dudas, Jesús enseña una parábola de 2 deudores, la cual termina con la siguiente advertencia. Mateo 18, verso 35. Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todo hijo de Dios debe tener un corazón perdonador, y más aún los siervos de Dios, ya que debemos ser de ejemplo para los demás hermanos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonar como Cristo te pide?
Otro momento particular de Pedro sucedió cuando éste estaba viendo y escuchando al joven rico que quiso seguir a Jesús, pero que por su amor a la riqueza no lo hizo. Entonces Pedro le hace la siguiente pregunta a Jesús. Mateo 19, verso 27. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Al parecer, Pedro no sabía que existiera, aparte de la vida eterna, al lado de Dios, alguna recompensa o premio por seguir a Cristo. Y seguramente ninguno de los otros discípulos se animaría a hacer semejante pregunta a Jesús, sino solo Pedro. Tal vez Pedro ya tenía esta inquietud de resolver esta pregunta, pero no había tenido la oportunidad de preguntar hasta que se presentó esta situación del joven rico. Sin embargo, lejos de enojarse Jesús por la pregunta de Pedro, le responde con una promesa para todos los que hayan hecho sacrificios por seguir a Cristo y realizar la obra de Dios. Mateo capítulo 19, verso 28 al 30. Mateo 19, 28 al 30. Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Lo primero que les dice es que los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Un tremendo honor. Pero también Jesús declara que cualquiera que haya dejado todo por seguir y servir a Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero también hace la siguiente advertencia. La recompensa no depende de las habilidades y destreza humanas, sino de la obra que Dios pueda hacer a través de una vida totalmente rendida a Él. Mientras más rendido a Dios esté el siervo de Dios, más grande será la obra que Dios hará a través de él. En la Escritura, como dije antes, podemos encontrar muchos detalles sobre la preparación de la vida de Pedro para el ministerio al cual había sido llamado. El siguiente hecho a analizar tiene que ver con algo que todo hijo de Dios debe tener muy en claro. Y nunca, pero nunca, descuidar. Veamos el siguiente pasaje. Lucas, capítulo 9, verso 28 al 30. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro,
Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decir. Como podemos ver acá, Jesús toma a 3 de sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro, y se los lleva al monte a orar. Hasta acá todo normal, hasta que un evento extraordinario sucede a la vista de ellos, la transfiguración de Jesús, donde su rostro y su vestido eran resplandecientes y la gloria de Dios se manifestó, y Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Ninguno de los discípulos que Jesús llevó consigo se imaginó presenciar semejante escena de la gloria de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿con qué fin el Señor llevó a los discípulos a presenciar esta tremenda manifestación? Bueno, la respuesta la podemos ver en los siguientes versículos. Lucas 9, 34 al 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y esta simple orden de Dios, el Padre, dada directamente a los discípulos, es tremendamente importante y que lamentablemente hoy en día muchos cristianos no obedecen. Y cuando se trata de un siervo de Dios, el daño que se causa por esta desobediencia tiene consecuencias muy graves y dañinas. Hoy en día, muchas congregaciones son como un club social. Los pastores se han dedicado a entretener a la gente con diferentes actividades que muchas veces no tienen nada que ver con la tarea encomendada por Dios de pastorear la iglesia de Cristo. Esto ha producido una marea de cristianos que nunca fueron discipulados. Cristianos que en vez de seguir a Jesús van tras sus sueños y sus anhelos personales. Cristianos tibios y fríos, sin carácter, sin contentamiento. Cristianos quejones y prácticamente con poca o débil fe. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer la obra de Cristo así? ¿Cómo? Como siervos de Cristo debemos oír lo que Cristo dijo y hacer lo que Cristo manda. Así seremos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Sí? Recuerden esto, un discípulo de Cristo es uno que cree lo que Cristo dice y obedece lo que Cristo manda. Es tan importante oír a Jesús que Dios, hablando a Moisés del Mesías, es decir, de Jesucristo, dijo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo les pediré cuenta. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios, hablando de Cristo que había de venir, da las siguientes características. Dios pondría sus propias palabras en la boca de Cristo, o del Mesías, ¿verdad? Y este no hablaría lo que se le ocurriera, sino que solamente todo lo que Dios el Padre le mandara. Pero no solo dice esto, también da la siguiente advertencia. Todo aquel que no oyere las palabras que el Mesías hablare en nombre de Dios
Dios mismo le pedirá cuenta. Cuando Dios está ordenando que debemos oír, ya sea sus palabras o las palabras de Cristo, lo que está pidiendo es obediencia a sus mandatos y a sus palabras. Y si no obedecemos, tendremos que rendir cuenta por ello directamente a Dios, por nuestra desobediencia. Vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Para confirmar esto que les digo, veamos el siguiente pasaje, o los siguientes pasajes, mejor dicho, de la Escritura. Juan 12, 44, 47 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Interesante, ¿verdad? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se dan cuenta? Acá vemos la profecía, ¿no es cierto?, o promesa de Dios, de Deuteronomio 18, cumplir. Jesús mismo lo aclara. Todo hijo o hija de Dios debe oír y obedecer las palabras de Jesucristo. Y los que han recibido el llamado ministerial para servir a Dios en el cuidado de la Iglesia de Cristo, con mayor diligencia debemos prestar atención a este mandamiento. Pedro tenía un llamado muy claro y preciso, y Dios mismo le da la orden de oír a Jesús, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 9, versos 34 a 35. Lucas 9, 34 a 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Ahora se entiende mejor este mandamiento, ¿verdad? Pero continuando con el llamado de Pedro, y lo que tuvo que aprender, entender y crecer para ejercer el llamado de Dios, encontramos estas últimas enseñanzas. En Juan capítulo 13, versos 3 a 5, Juan 13, 3 a 5, dice la Escritura. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. El Señor estaba haciendo algo totalmente inesperado por los discípulos. Ellos reconocían a Jesús como el Señor y el Maestro. Y nunca se imaginaron que el Señor y el Maestro les lavaran los pies. Pedro, al ver esto, no podía quedarse callado. Tal vez pensó, ¿cómo es posible que nadie le dijera nada al Señor y Maestro? Así que Pedro tomó la iniciativa y le habló al Señor. Juan 13, 6 al 10. Juan 13, 6 al 10a. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. A pesar que Pedro aún no entendía que el Señor y el Maestro le lavaran los pies, si hay algo que entendió, y es que era sumamente necesario e importante que el Señor y el Maestro le lavaran los pies, y lo entendió de tal manera que le pidió también que le lavara la cabeza y las manos, aparte de los pies. Jesús, ante este pedido, le responde a Pedro con la siguiente tremenda verdad. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Pero como aún no entendían los discípulos lo que Jesús les estaba diciendo, les hace la siguiente pregunta y les da él mismo la respuesta. Juan 13, verso 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, o yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchos no entienden aún esto que Jesús enseñó y terminan interpretando como una ordenanza el lavarse los pies los unos a los otros. El hecho de que Jesús lavó los pies a sus discípulos fue literal, pero el mandamiento fue simbólico. No hay registro bíblico de que los apóstoles se lavaran los pies o los discípulos se lavaran los pies unos a otros. Lo que Jesús enseñó fue que debían servirse unos a otros como Él, siendo el Maestro y el Señor, les sirvió a Él. Muchos buscan el cargo de pastor, pero no es un cargo, sino una carga de servicio. Ser pastor es ser siervo de Dios para servir a los hermanos, las ovejas que el Señor nos pone a su cuidado. Hoy muchos se enseñorean de las ovejas, se sirven de las ovejas, pero no es la función que Dios quiere de los pastores. Si Él, siendo el Señor y el Maestro, nos dio el ejemplo de servicio, nosotros debemos hacer lo mismo, uno con otro. Y esto hay que enseñarlo como siervo de Dios, aún en la congregación entre los mismos hermanos, para que ya crezcan con esto en su interior, ¿sí? Con esa actitud de servicio uno para los otros. ¿A ver? Así que como siervo de Dios, Dios nos ha llamado a servir. Servir a Dios y servir a las vidas que Dios puso a nuestro cuidado. ¿Amén? Bien. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es que Jesús usó agua para lavar los pies de los discípulos. ¿Y saben qué? El agua es símbolo de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo dijo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? La palabra nos santifica, la palabra verdadera de Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavar los pies también representa el ministrar y enseñar la palabra de Dios a la gente para que ellos sean limpios por la palabra de toda falsa enseñanza, de toda mentira del diablo y de todo engaño. Esto dijo Jesús a los discípulos más adelante. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El ejemplo de Jesús es que él lavó a los discípulos con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y por lo tanto les pide que ellos hagan lo mismo uno a otro. Como siervos de Dios debemos ser muy conscientes de la importancia de enseñar la sana doctrina, de procurar que la gente entienda la verdad de la palabra de Dios. Y por eso en la Escritura, tenemos este mandamiento muy claro. En Tito, capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios. Le dice Pablo a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que debía hablar Tito? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 1 Timoteo 4, 13, 16, 1 Timoteo 4, 13, 16, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué debía ocuparse Timoteo? Timoteo, mire, era pastor en la iglesia de Efeso. Y Pablo le dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es un trabajo pastoral. Debemos ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. ¿De qué se iba a salvar Timoteo? De caer en el error. Y también se iba a salvar de caer en el error los que escucharon a Timoteo. Por eso, como siervos de Dios, debemos prestar mucha atención a lo que predicamos, a lo que enseñamos. Porque si enseñamos algo incorrecto, va a traer confusión y va a hacer daño a las vidas que reciben esta enseñanza. Amén. Por eso hay que ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay que estudiar la palabra de Dios. Como siervo de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, como vimos en 2 Timoteo 2:15, para poder presentarnos como obreros que no tienen que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra versión de la Escritura dice que enseña la palabra de verdad sin hacerle ningún cambio. Bien. Otra enseñanza que Jesús da a los discípulos, y entre estos discípulos estaba Pedro, la encontramos en Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús le da un nuevo mandamiento, y es que se amen unos a otros, así como Cristo los ha amado, ¿cierto?, a ellos.
Este mandamiento no solo quedó registrado por las palabras de Jesús, también fue contundentemente mostrado a través del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Más adelante Jesús le repite el mandamiento y le dice esto a los discípulos. Juan capítulo 15, verso 12 a 13. Juan 15, 12 a 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero les aclara lo siguiente. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Solo tienes que ser obediente a Él. Solo tienes que ser obediente a Él. Todos los hijos de Dios debemos acatar este mandamiento de amarnos unos a otros. Hoy en día se ve cómo este mandamiento ha sido olvidado por muchos pastores. Ya no aman de verdad a sus consiervos. Ya no estudian juntos la palabra de Dios para poder crecer juntos y despejar toda enseñanza extraña y contraria a la sana doctrina. Esta mala realidad es producto de que no están escuchando a Cristo, no le están obedeciendo. Y no le están obedeciendo simplemente porque no están amando a sí. Jesús dijo esto 3 veces seguidas para denotar su importancia. Veamos lo siguiente. Miren, Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 14, 23 al 24, dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El apóstol Pablo entendía la tremenda importancia del amor en la vida del creyente, y por esto escribió estas palabras llenas de revelación del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3, dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como siervo de Dios debemos manifestar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Y más aún, cuando vemos a las personas como las veía Jesús. ¿Saben cómo las veía Jesús? Las veía como ovejas sin pastor. Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no se quedó de brazos cruzados. Al ver la gente que por no conocer bien la palabra, andaban deambulando como muchos cristianos deambulan hoy en día. El Señor no perdió tiempo y comenzó a enseñarle muchas cosas. Comenzó a enseñarle el evangelio del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y por último, más allá de que Pedro tuvo que pasar por diferentes situaciones y entender lo que Dios quería de él, aún faltaba algo en lo profundo de Pedro, que Dios debía tratar para poderlo usar para la obra que había sido llamado. Veamos lo siguiente. Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón,
he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús informa a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandear. Tal vez Pedro pensó que como estaba con Jesús, eso no iba a suceder. Pero contrario a esto, Jesús le comunica a Pedro que él ha orado para que su fe no falte. Es decir, que Jesús no evitó que Pedro no fuera zarandeado, sino que sabiendo Jesús que era necesario que Pedro pasara por esto, se limitó solo a orar para que la fe de Pedro no falte. Luego de este comunicado de Jesús a Pedro, es donde comienza a mostrarse el por qué era necesario Pedro pasar por este zarandeo de Satanás. Pedro, seguro de sí mismo, por su confianza que se tenía, le dice a Jesús que está dispuesto a ir a la cárcel con él y aún a ir a la muerte si es necesario. Pero como Dios quiere que sus hijos dependan totalmente de él, y esto solo ocurre cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, es que se ha propuesto destruir toda confianza que el hombre tenga en sí mismo. Y Pedro no era la excepción. Es por esto que Jesús le dice a Pedro que lo negará 3 veces antes de que el gallo cante, en esa misma noche. Para que Pedro, que se sentía tan confiado en sí mismo, se diera cuenta que la confianza que él tenía en él mismo debía depositarla totalmente en Dios y no en él. Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía desde lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Primera negación. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se cumplió tal como el Señor Jesús le dijo a Pedro. Pero aunque esto fue muy duro y triste para Pedro, que lo llevó a llorar con gran amargura de corazón, era muy necesario para quebrantar esa fortaleza interior en Pedro que no le dejaba confiar plenamente en Dios. La siguiente vez que la Escritura nos habla de Pedro, lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos reciben la noticia por primera vez de que Jesús ha resucitado. Juan capítulo 20, verso 1 al 7. Juan 20, 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Al parecer, aún la tristeza inundaba el corazón de Pedro, aunque seguramente él ya estaba tremendamente arrepentido de haber negado a Jesús. En su fuero íntimo seguramente quería hablar de alguna manera con Jesús y pedirle perdón. Pero su sentido común le decía que ya era demasiado tarde. Jesús ya había muerto. Cuando Pedro recibe la noticia, no de la resurrección de Jesús, sino del secuestro del cuerpo de Jesús, Pedro junto con el otro discípulo que era más joven, corrieron al sepulcro. El discípulo más joven, al llegar primero que Pedro, no se animó a entrar al sepulcro. Pero Pedro al llegar sí entró y miró cómo estaba todo. El sudario no estaba ni arrugado ni desarreglado, sino que se conservaba en la forma que tenía cuando con él se envolvió el cuerpo de Jesús. La parte superior había caído por el peso de las especies aromáticas y la parte que cubría la cabeza estaba separada del resto por la longitud del cuello. Parecía que el cuerpo simplemente se había deslizado saliéndose de la mortaja, por lo cual no era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estos estuvieran todavía envolviéndolo. ¿Saben por qué pasó esto? No había otra explicación, solo una. Jesús había resucitado. Cuando Juan, que era el otro discípulo que había venido con Pedro, vio los lienzos que parecían un capullo vacío del cual Jesús emergió, también creyó en el Señor que había resucitado. No fue sino hasta que vieron la tumba vacía que recordaron lo que las Escrituras y Jesús habían dicho. Él moriría, pero también resucitaría. Juan capítulo 20, verso 8-9. Juan 20, 8-9. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase del muerto. A pesar de que Jesús les había hablado, todavía no lo entendían. Hasta ese momento. Pedro, por causa de su llamado, le era necesario ser testigo de la resurrección de Cristo. Porque de esta resurrección, él testificaría a miles de hombres más tarde. En Hechos capítulo 2, verso 32, dice así, Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto lo dice Pedro, en Hechos. Mismo Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dios estaba preparando a Pedro para la misión que él tendría. Tal vez Pedro pensaba que ya no servía. Tal vez pensaba que Jesús se equivocó al llamarlo al ministerio. Pero Dios no se equivoca. Y la Escritura
no da evidencia de esto. Juan capítulo 21, verso 1 al 3. Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro tal vez ya estaba resignado pensando que ya no sería el pescador de hombres que el Señor le dijo que él sería. Y tal vez pensando en esto, la opción que le quedaba era pescar peces, que era el oficio que Pedro ejercía cuando Jesús lo llamó al principio. Pero algo sucedió. A pesar de la vasta experiencia de Pedro como pescador de peces, y aún contando con la ayuda de los otros compañeros de discipulado, no pescó nada. Y no solamente que no pescó nada, en toda la noche no pescó nada. Y es aquí donde Jesús vuelve a entrar en escena. Juan 21, verso 4 al 11. Juan 21, 4 al 11. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traedme los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Es interesante observar que este mismo milagro sucedió cuando Jesús llamó al principio a Pedro. Recordémoslo. Lucas 5, 1 al 10. Lucas 5, 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿bien? Toda la noche. ¿Bien? Y nada hemos pescado, ¿vieron? Igual que la otra. Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros. Hay un detalle que pasa desapercibido entre estos dos milagros sucedidos, estando Pedro presente. En el primero, cuando fue llamado Pedro, la red se rompía. Lucas 5:6.
Y habiéndolo hecho, enseñaron gran cantidad de peces y su red se rompió. Y así estaba la vida de Pedro. Estaba endeble, estaba frágil. Y si Dios lo usaba estando en esa condición, su ministerio no resistiría la labor a que sería sometido y fracasaría. Es por eso que Dios lo hace pasar por sus enseñanzas y sus tratos para formar la vida de Pedro y prepararlo para la obra del ministerio. Cuando Jesús hace por segunda vez este milagro delante de Pedro, sucedió que la red no se rompía. No se rompía. Fíjense, Juan 21:11. Podemos leer. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y así es la vida del siervo de Dios cuando está listo para la obra. Está firme. Pedro ya estaba listo, pero él no lo sabía. Y Jesús se lo comunica de una forma muy particular. Continúa la escritura, Juan 21:15 al 17. Juan 21:15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Pedro pensaba que ya todo estaba acabado, se entera que todo recién estaba por comenzar. Yo me pregunto, ¿a cuánto de lo que hemos sido llamados al ministerio nos ha sucedido que cuando creíamos que estaba todo perdido, fue cuando todo comenzó a tomar forma y a verse el resultado? Creo que la mayoría de los que verdaderamente han sido llamados por Dios al ministerio, de alguna forma, algo de esto tuvimos que pasar. En Hechos capítulo 2, verso 14 dice la Escritura, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto fue el comienzo de la primera predicación de Pedro a una multitud. Y Pedro comienza a predicar. Y miren lo que sucede. Hechos 2, 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 pesos. 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben qué pasó? La promesa de Jesús a Pedro se había hecho una realidad. Lucas 5 dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Todo hijo de Dios que haya recibido
el llamamiento al ministerio, si no ha pasado por la formación y los tratos de Dios, no está listo para el ministerio, así se haya recibido de teólogo o de 10 seminarios. Es necesario pasar por la formación que nos dan los tratos de Dios. En 1 Timoteo 3:6 dice la Escritura, 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es un recién plantado, un recién convertido. Y esto es uno de los requisitos para el pastorado. No tiene que ser un neófito. Para ejercer el pastorado no tiene que ser un neófito, un recién plantado, un recién convertido, un hombre sin madurez, sin crecimiento. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, les pido que vuelvan a escuchar esta enseñanza, tomen nota, reflexionen y compartan una reflexión. Ahí por el chat, compartan, para que seamos bendecidos todos. Amén. Que Dios les bendiga.